Hoy nos visita Cristina Sánchez Andrade, escritora gallega, crítica literaria y traductora. Es licenciada en Ciencias de la Información y Derecho. Combina la novela con la docencia y colaboraciones en distintos medios. Ha publicado novelas como Ya no pisa la tierra tu rey, Las inviernas y Alguien bajo los párpados, además del libro de cuentos como El niño que comía lana. También ha escrito ensayo y poesía y su obra se ha traducido a varios idiomas. Con ella hablaremos de Las inviernas, una novela inquietante que nos lleva a un pueblo gallego donde el tiempo parece detenido. Dos hermanas, Saladina y Dolores, regresan a la tierra de su infancia huyendo de un secreto. Una novela donde lo rural es también un estado mental y donde lo real y lo fabuloso se mezclan sin pedir permiso. Bienvenida, Cristina, a nuestra casa de Puño y Letra. Gracias, muchas gracias. Quería empezar preguntándote un poco si recuerdas el momento, si es que hubo un momento concreto en que decidiste ser escritora. Eso es que es un proceso. O sea, yo creo que desde muy pequeño hay señales, ¿no? Te van diciendo, un profesor te dice que se te da bien, tú vas notando que eso, bueno, al final yo creo que cada uno desarrolla un poco sus talentos cuando ve que los tiene, ¿no? Y siempre, en realidad, siempre hubo como un poco de resistencia a convertirme en escritora, ¿no? Yo tenía clarísimo que quería estudiar algo, que, o sea, quería tener un oficio, ¿no? Aparte de cuando yo empecé la universidad, pues tampoco había nada así concreto para estudiar escritura, no había ni siquiera másters de escritura creativa, ¿no? Que ahora sí que sé que los hay. Entonces, bueno, siempre pensé que yo pues, me gustaba escribir y empecé estudiando periodismo. Lo que pasa es que luego la vida te va llevando por lo que al final te vas a dedicar, ¿no? Y en un momento pues ya dije, venga, pues ya está, ¿no? Tengo que dar prioridad a esto sin dejar lo demás porque al final tienes que vivir de algo, pero tienes que tomar esa decisión, sí. Quería saber tu opinión acerca de la etiqueta que, bueno, que parece que a veces está como de moda de voz femenina, ¿no? ¿Consideras que es una etiqueta? ¿Consideras que sí, que existen voces femeninas como diferenciadas de las masculinas? No, yo no creo realmente que haya voces femeninas. De hecho, fíjate, tengo un ejercicio que les pongo a los alumnos del máster de escritura y es ponerle distintos fragmentos de hombres, de escritores y escritoras sin identificar y los alumnos casi nunca adivinan si es hombre o mujer, ¿no? Yo creo que quizá a lo mejor las temáticas sí que pueden ser un poco más. Las mujeres vamos más a lo. Quizá más a lo doméstico, al detalle, a lo cotidiano. Los hombres van más a la historia con mayúsculas, ¿no? Pero bueno, hay excepciones también, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías el panorama actual literario? ¿Crees que estamos en un buen momento en cuanto a los lectores, editoriales, autores? Bueno, es difícil cuando estás justo en medio, ¿no? Tener una valoración, ¿no? Yo creo que se está publicando mucho y que lo que se publica tiene una cierta calidad. Me parece que, por ejemplo, bueno, la editorial Anagrama, que es donde yo publico, está sacando títulos muy interesantes y a muchísimas mujeres también, ¿no? A mí me parece que está bastante bien. Y hacemos ahora un viaje en el futuro. ¿Cómo te gustaría que te leyeran en unos años? ¿Cómo te gustaría que te
no me gusta la palabra etiquetar, pero ¿cómo te gustaría que te identificaran cuando leyeran tus novelas? Mm, Pues claro, es que los escritores no queremos etiquetas normalmente, ¿no? Em, es complicado. Todas mis novelas se desarrollan en lo rural, ¿no? Entonces esto, pero además desde siempre, ¿no? Cuando no estaba, ahora está de moda lo rural, ¿no? Hace 20 años yo estaba escribiendo sobre lo rural, ¿no? Entonces, bueno, pues no me importa eso no quiere decir que pueda escribir una novela también que se desarrolle en una ciudad, ¿no? Pero bueno, eso pues no me importaría. Y eh, luego, bueno, también muchas veces se dice que si lo que hago es realismo mágico, yo creo que no tanto eso, o más el realismo mágico a la gallega, ¿no? O sea, más como tirando más a Cunqueiro que a García Márquez, ¿no? Pero en todo caso, bueno, es una literatura más con pinceladas fantásticas, yo diría, ¿no? Para cerrar este primer bloque, os pedimos que trajerais un objeto especial. Puede tener relación o no con la escritura y me gustaría saber, Cristina, cuál es elegido. Pues mira, cuando me lo dijisteis, no lo dudé un momento. Es esta pequeñita escultura de Sargadelos. Es que me gusta por varios motivos. Primero, es Sargadelos, que es la porcelana típica gallega. Segundo, es un autor muy gallego que se llamaba Otero Pedrayo, de la generación Nos. Y bueno, sobre todo porque tiene una historia muy bonita, que tiene mucho que ver también pues con Galicia, con los bosques gallegos, con la naturaleza. Y es la siguiente. Bueno, cuando él nació, él era un personaje una persona muy intelectual, muy culta, pertenecía a la generación Nos, como digo, pasó muchísimo tiempo, era muy sesudo, ¿no? Estudiando en un pazo muy bonito que tenía en la provincia de Ourense. Y bueno, cuando nació era hijo único, muy mimado. Su padre plantó un árbol, ¿no? Una especie de abeto enorme, ¿no? Porque era tradición en su familia pues que cuando nacían los hijos pues se plantaban árboles, ¿no? Entonces, como no tuvo hermano, pues él lo cogió mucho cariño porque fue un poco creciendo con él, ¿no? Y lo llamaba o irmanciño, ¿no? El hermanito. Entonces, bueno, en una de estas tormentas enormes, vendavales gallegos, lo partió un rayo y cayó, bueno, incluso sobre la casa. Y bueno, lo tuvieron que, con gran pena de la familia, lo tuvieron que talar, ¿no? Entonces unos amigos de Otero Pedrayo, sabiendo que tenía este apego por el árbol, guardaron la madera y entonces cuando él al poco tiempo, además curiosamente murió, construyeron el ataúd con esa madera, ¿no? Entonces, y lo enterraron ahí, ¿no? Entonces me parece una historia entrañable. Pasaron una mañana como el susurro de un avispón, más rápidas que un instante. Ellas, las inviernas. Los hombres doblados sobre la tierra se enderezaron para observar. Las mujeres detuvieron las escobas. Los niños dejaron de jugar. Dos mujeres con grandes huesos, cansados, como irritados de la vida, atravesaban la plaza del pueblo. Dos mujeres seguidas de 4 ovejas y una vaca de andar balanceado que tiraba de un carromato cargado de bártulos. Al final de un carreiro que zigzagueaba entre navizales, seguía estando la vieja casa del abuelo, también su casa, ahora cubierta por las ramas de una higuera.
Cristina, muchísimas gracias por quedarte un ratito más en la casa de Puño y Letra. Además has venido acompañada, que hoy tenemos invitado especial en el saloncito. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Hoy rescatamos Las inviernas, una novela que se publicó hace ya 10-11 años. Vemos un poco, lo rescatamos del recuerdo para poder adentrarnos un poquito en ella, gracias a ti, gracias a su autora. Y en Las inviernas nos presentas a Dolores y Saladina, dos hermanas que regresan a Tierra Cha después de bastantes años de ausencia, ¿no? ¿Quiénes son, para aquellas personas que no hayan leído Las inviernas, quiénes son Dolores y Saladina y qué te llevó a crear estos personajes y además situarlos en un entorno tan particular como es Tierra Cha? Bueno, Dolores y Saladina son las inviernas. Son dos hermanas que vuelven a Tierra Cha después de estar muchos años exiliadas en Inglaterra y vuelven a esta pequeña aldea y su llegada pues suscita mucho recelo, sobre todo entre la gente de la aldea, ¿no? Y bueno, siempre cuento un poco de dónde viene el personaje y de dónde viene este nombre de Las inviernas, ¿no? Porque bueno, yo tenía una serie de historias, un poco historias que había contado mi abuela, mis tías en casa, que eran unas historias preciosas todas, que de hecho son parte del libro, y no sabía cómo, andaba buscando la manera de hilvanarlas, ¿no? De juntarlas para pues, crear una historia, ¿no? Una novela. Y le estaba dando vueltas a la cabeza y bueno, y ocurrió pues como ocurren muchas cosas cuando uno está en un proceso creativo, ¿no? Ocurrió que iba por la carretera, por una autopista con mi marido, íbamos en coche y de repente vi un cartel que decía Las inviernas, que es un pueblo que está en Guadalajara, ¿no? Y bueno, y ver ese cartel fue revelador porque de repente vi no solamente el título de la novela que escribiría, sino también vi a estas dos mujeres, que son las protagonistas, rodeadas de bruma, de bosques, del invierno gallego, ¿no? Y a partir de ahí dije, ya tengo el personaje, tengo muchas historias que tengo que ir hilvanando, pero ya lo tengo en marcha, ¿no? Suena algo casi trascendental, esa visión casi de Las No inviernas. es muy trascendental, en realidad es que ellas llegaron a mí, ¿sabes? Que cuando uno está escribiendo ocurren estas cosas. Tú pones en marcha ahí el proceso creativo y solo tienes que esperar y cuando menos te lo esperas llegan a ti los personajes. Noto aquí la magia esta terrenal gallega, un poco, que también está un poco impregnada toda la novela, ¿no? De este costumbrismo mágico un poco. Bueno, sí, yo creo que como en casi todas mis novelas, pues toda esa conexión gallega con el más allá, con lo sobrenatural y a la vez con la naturaleza, con el bosque, con las leyendas, con la magia, sí, está muy presente. Regresando a las hermanas, estas hermanas tienen una relación muy compleja, podríamos decir, donde interviene el amor, intervienen tensiones, hay secretos, pero también hay cierta dependencia. ¿Cómo abordaste toda esta complejidad de esta relación fraternal? Bueno, me interesaba justamente eso que has mencionado, ¿no? Esas relaciones que, bueno, en este caso es entre hermanas, pero podría ser, pues, por ejemplo, en un matrimonio, ¿no? De amor y odio a la vez, es que puede existir, ¿no? Ese amor y ese odio intenso a la vez, ¿no? Esa dependencia y el no saber deshacerte del otro, pero a la vez tener una ansia de libertad enorme, ¿no? Y es un poco lo que les pasa a ellas, ¿no? Que llevan toda la vida juntas, son muy dependientes entre sí, pero al final hay algo que las separa, se acaban separando. En esta zona, en Tierra Cha, además, ellas regresan y entonces empiezan a aparecer toda una serie
de personajes secundarios muy particulares, además, con historias muy particulares. Luego nos vamos enterando también de historias del pasado, pero los personajes en sí ya dan mucho juego, ¿no? Tenemos al dentista Tierno Amor, el maestro Rosendo, la viuda de Meis. ¿Qué papel jugaban un poco todos estos personajes secundarios en la narrativa y en la atmósfera de Tierra Cha? Bueno, estos personajes son parte de estas historias que te comentaba que tenía en la cabeza porque las había escuchado en casa, ¿no? Por ejemplo, está pues el maestro de Ferrado, eso es parte de una historia que contaba mi abuela, ¿no? Porque en los años 50, pues a todos los maestros, había muchos maestros en Galicia que no tenían una titulación, ¿no? Y se les llamaba maestros de Ferrado porque se les pagaba con ferrados de maíz o de centeno, de lo que fuera. Entonces, en los años 50 o así, pues decidieron, por ley, examinar a todos estos maestros para formalizar. Y entonces, bueno, pues el cuento que contaba mi abuela era que uno de ellos, pues que tenía mucho miedo, y ese personaje es el que aparece ahí, ¿no? Lo mismo con el señor Tierno Amor, ¿no? Que es el dentista. Bueno, pues esta era otra de las historias que yo escuché en casa, ¿no? De cómo pues, en tiempos de la Guerra Civil pues, se iba buscando el oro de los dientes por las cunetas, ¿no? Entonces, bueno, pues fueron surgiendo así. La vieja que no quería morir también es parte de una historia que contaba mi abuela, que era, bueno, básicamente había una anciana que tenía más de 100 años y que todos los días subía al cura a darle la extrema unción y que, bueno, que subía y después de subir la cuesta, a lomos de un borrico, pues la vieja revivía, ¿no? Y ya un día, pues el cura dijo: a morir, coño, que para eso estamos, ¿no? Ya se cansó, ¿no? Bueno, pues esto era... He subido bastantes veces, ya he subido ¿no? bastantes veces, ¿no? Te estaba deseando que se muriera. Pues esta también era otra historia, ¿no? Entonces, las tenía ahí y solo... Yo creo que las inviernas fueron la aglutinante, el pegamento de todo esto, ¿no? ¿Y de todos estos personajes, hay alguno por el que tengas cierta debilidad? Bueno, quizá el señor Tierno Amor me gusta, ¿no? Porque es tierno y amor. Sí. Me encantaba. Y me gusta lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Que es recomponer bocas, poniendo dientes, todo como muy, muy fantasioso y muy inverosímil, ¿no? Pero él lo hace con mucho cariño y encuentra esas piezas y luego... Saladina también, por Saladina también tengo, porque es de las dos hermanas la más frágil, la más dependiente, la que, bueno, acaba teniendo, no queremos desvelar mucho, pero acaba teniendo un final más crudo. Quizá ella también, sí. Quizá tanto en uno como tanto en Tierno Amor como en Saladina es posible, no sé si yo ahora me tiro un poco a la piscina, la sensación que me da, pero creo que en los dos todos los personajes tienen ciertos secretos que se van sabiendo más o menos, pero en el caso de ellos dos seguramente son situaciones o realidades que si pasaran a día de hoy estarían mejor acompañadas o quizá intentaríamos evitar todo ese sufrimiento, ¿no? Sí, claro, ellos, es que es verdad que todos los personajes guardan un secreto, ¿no? Y eso les hace frágiles a la vez. Y quizá en el caso de ellos, pues con mayor motivo, ¿no? Sí. Es un libro impregnado de tus raíces gallegas, de principio a fin. ¿Cómo te marca a ti como escritora tu origen? Bueno, por algún motivo siempre vuelvo a esas raíces, a esos bosques, a esos ambientes, a esa bruma, a esa naturaleza. Yo creo, siempre he pensado que es porque volvemos a nuestra infancia y yo pasé todos los veranos de mi vida en Galicia y eso pues fue un pozo muy, muy importante, ¿no?
los pasé allí y recuerdo cuando era niña, incluso decía, oh, se me está haciendo muy largo, quiero volver a Madrid, ¿no? No te das cuenta de cuando eres niño del valor que tiene lo que estás viviendo y de lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo, ¿no? Cuando eres niño, ¿no? Que ahí es donde yo creo que donde se forja pues la imaginación, ¿no? Esa tensión entre la imaginación y el pensamiento, ¿no? Hay dos sentimientos, dos temas recurrentes en la novela, que son el remordimiento y la culpa, que de alguna manera tienen especial relación con el pasado de las hermanas también. ¿Qué te llevó a explorar estos sentimientos? Además, las hermanas principalmente, pero la culpa es algo que también va apareciendo en los diferentes personajes. El tema de la culpa es uno de mis obsesiones, fíjate, y todavía me sigue interesando 10 años después, 10 o 11 años después, ¿no? Es curioso. La culpa femenina, por ejemplo, yo creo que es un tema súper potente desde el punto de vista literario, ¿no? Y aquí además, bueno, hay culpas individuales de cada personaje, pero también hay una culpa colectiva, ¿no? Porque, bueno, ha habido una delación, ¿no? Se acusó al abuelo de las inviernas de algo que no había hecho, ¿no? Y bueno, lo acusaron todo el pueblo, pues porque les resultaba más cómodo y más fácil, como ha ocurrido tantas veces, ¿no? Acusar a cualquiera para salir del paso. Y eso al final les genera en las inviernas una culpa colectiva muy fuerte, ¿no? Y está ahí latente en toda la novela, ¿no? Totalmente. Hay una cosa que además me parece muy interesante, que es cómo se trata el contexto histórico. O sea, estamos ubicados en los años 50, más o menos, también pues, estragos de la Guerra Civil. Está ahí, se nota y sin embargo no consigues que no acabe siendo el contexto histórico el protagonista de la novela, ¿no? ¿Cómo lo tratas o cómo lo has hecho para que eso se vaya reflejando de alguna manera sin que asuma el protagonismo? Claro, es que normalmente la historia, lo que es la novela histórica no me interesa, ¿no? Pero siempre intento, bueno, que haya un contexto de fondo y aquí, bueno, como ellas acaban de regresar de ese exilio, son los años 50, ellas fueron niñas exiliadas por el abuelo, son huérfanas y subieron a un barco. Esto es una historia real. Esto, bueno, la inspiración fue un documental que vi sobre, se llama Los niños de Guernica. De hecho, les sale al final de la Yo creo novela, que puede, algo, sí. Bueno, fue real, ¿no? Que estos niños, después del bombardeo de Guernica, pues se montaron en este barco. Este buque se llamaba La Habana y fueron a Inglaterra y allí, bueno, pues estuvieron muchísimo tiempo. Algunos incluso echaron raíces ahí, ya no volvieron. Y en el documental pues los testimonios son riquísimos y son, bueno, algunos, incluso los que fueron de muy chiquititos, si no recuerdo mal, había un señor que había ido con 7 años que ya hablaba muy mal español, ¿no? Y que ya era como inglés. Pero a mí aquello me tocó, ¿no? Y ver un poco cómo, bueno, se fueron ahí los pobres y yo pensaba en el dolor de los padres al despedir a esos hijos, ¿no? Entonces, bueno, ellas han sido también niñas exiliadas y han vivido en Inglaterra y por eso también tienen esa conexión, porque en el libro también hay una conexión con el cine. Correcto. Como han vivido en Inglaterra, bueno, pues han visto películas, digamos que están como por delante de los de la aldea, ¿no? Que todavía se han quedado ahí en esa... Estancados. Sí, sí. He hecho un poco de investigación y en alguna otra entrevista has dicho algo que pensé que totalmente, ¿no? Que es que le das mucha importancia a los sentidos y la frase textual es que buscas un poco que el texto se huela, se oiga y se saboree. ¿Cómo consigues algo así tan difícil? Que luego lo lees y dices, está clarísimo, porque te impregnas, casi que podría describir el olor de tierra hecha ahora, ¿no? Pero ¿cómo consigues eso?
Pues fundamentalmente una cosa tan sencilla como no olvidarme de los otros sentidos aparte de la vista, ¿no? Porque tenemos la vista sobreexplotada, ¿no? Y en cuanto empiezas a utilizar pues, los olores, el tacto, incluso el oído, le das al texto una textura y una conexión con el lector mucho mayor, ¿no? Entonces, si eres un poco consciente de que para llegar al lector, porque el lector, bueno, pues lee con la cabeza, pero necesita un cuerpo para sentir todo eso que está leyendo, ¿no? Pues hay tan fácil como eso. El humor, de alguna manera, también está presente. Dentro de que se tratan temas muy oscuros, como decíamos, la culpa, hay situaciones que de imaginártelas transpiran hasta cierto humor. ¿Cómo juegas con eso? Sí, el humor siempre está ahí. Yo lo necesito primero para no aburrirme escribiendo y luego porque siempre digo que es contrapunto de algo que a lo mejor podría llegar a ser dramático en algún momento, ¿no? El humor y la poesía son, yo creo, necesarios, sí. Llegamos casi al final de la entrevista, pero antes de despedirnos, Cristina, sí te quería pedir si nos puedes dejar una recomendación literaria para nosotras. ¿Cuál sería tu libro de cabecera o el gran descubrimiento de los últimos años, digamos? Bueno, yo hablaba antes de este libro de Agatha Christoph que se llama, ahora está publicado como Klaus y Lucas. No es un descubrimiento porque es un libro que ya lleva en circulación mucho tiempo. Es decir, yo cuando empecé a escribir fue el libro que sirvió como espoleta, ¿no? Ahora lo han publicado en forma de trilogía. La novelita que a mí me gusta es la primera, es una novela corta con un lenguaje de gran economía, narrativa crudo, es como roer un hueso, ¿no? Pero con una potencia, es un libro muy, muy crudo y muy directo, pero yo creo que no deja a nadie indiferente. Pues tomamos nota para ir llenando también nuestra particular librería. Igual la próxima temporada tenemos una nueva sala con librería, nunca se sabe. Y ahora sí, muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias por este viaje que es Las Inviernas. Gracias a vosotros.
con la colaboración del Ministerio de Cultura y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation,